El PSOE finalmente ha cedido y mantendrá abierta la central nuclear de Almaraz hasta el año 2030, pero su socio de gobierno, Sumar, se opone firmemente con unos argumentos que, digámoslo suavemente, dejan bastante que desear. Veámoslo. Por fin el PSOE ha tenido una buena idea. Retrasará el cierre de la central nuclear de Almaraz al año 2030. Pero no penséis que todos han quedado satisfechos. La extrema izquierda, también la que cogobierna con el PSOE, Sumar, ya ha colocado el grito en el cielo, y no por buenas razones. Leamos si no los argumentos, por decirlo de alguna manera, que expone Sumar en su carta protesta contra la prórroga del cierre de Almaraz. Prorrogar Almaraz, una decisión al servicio del oligopolio que frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía. Ante el anuncio del Partido Socialista en el gobierno de la concesión de una prórroga para el funcionamiento de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, manifestamos nuestra más absoluta disconformidad. La decisión supone una profunda ruptura del compromiso expresado desde hace años con la ciudadanía. Esto último es cierto. El PSOE se había comprometido a cerrar Almaraz y ahora cambia de opinión. Vamos, que ha estado mintiendo durante todo este tiempo, pero no sé dónde está la novedad, no sé dónde está la sorpresa. Ese es el modus operandi de todos los años de gobierno de Pedro Sánchez. La diferencia es que normalmente no le mentía a la izquierda y ahora le ha mentido a la izquierda, pero salvo esa pequeña diferencia, todo lo demás es idéntico. Seguir sobrepasando la vida útil de estas infraestructuras posterga la descarbonización real apoyada en renovables e impone a la sociedad costes y riesgos inaceptables, además de encarecer el precio de la energía. En un solo párrafo, 4 mentiras, y ya es complicado. La primera mentira es eso de que se ha sobrepasado la vida útil del reactor, como si los reactores nucleares llevaran una fecha de caducidad grabada en hormigón. Cuando hablamos de vida útil de un reactor, en realidad hablamos de una concesión o de una licencia administrativa. Es la administración la que le dice a una determinada central nuclear: puedes operar durante 30 años, durante 40 años, durante 50 años. Es un plazo, por tanto, administrativo y precisamente por ello también sometido a revisión administrativa. Si se revisa la seguridad del reactor nuclear y se comprueba que continúa en buen estado, la propia administración que le había dicho puedes operar durante 40 años, le puede decir ahora que tiene permitido operar durante 50 o 60 años. Esta práctica de renovar los plazos de autorización a los reactores nucleares es una práctica plenamente extendida en Europa. Y en Estados Unidos, de hecho, no es infrecuente que haya reactores con 60 años de vida útil, incluso en algunos casos 80. En el caso de Almaraz, si se termina cerrando en 2030, el reactor habrá estado en funcionamiento 49 años. Por tanto, en principio no es ningún despropósito ni ningún atentado a la seguridad alargar su plazo de funcionamiento. Segunda mentira, eso de que retrasar el cierre de la central nuclear retrasa la descarbonización de la economía, como si las centrales nucleares, cuando generan electricidad, emitieran CO2. No lo hacen y por tanto no contribuyen a carbonizar o no frenan la descarbonización de la economía. Claro que, en tercer lugar, la tercera mentira es eso de que se frena la descarbonización efectiva porque se retrasa la implantación, la instalación de centrales renovables. Si ahora tuviéramos que decidir si instalamos nuevas centrales renovables o nuevas centrales nucleares, sí que podríamos establecer este argumento de rivalidad para satisfacer una determinada demanda eléctrica, o lo uno o lo otro, o un mix de ambos. Pero es verdad que habría un juego de suma cero, más de uno sería menos del otro. Pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una central nuclear ya instalada en un contexto de demanda eléctrica creciente. Por tanto, la instalación de nuevas centrales renovables sigue teniendo su espacio. Y la cuestión que debería responder Sumar es qué sucede con los 16 teravatios hora que produce anualmente Almaraz si el año que viene la cerramos de golpe. En ese momento, ¿quién reemplaza ese suministro eléctrico no en el promedio anual, sino todas y cada una de las horas del año durante las que Almaraz está produciendo?
porque las renovables producen de manera intermitente y por tanto no es tan sencillo sustituir plenamente ese suministro eléctrico continuado. Lo más probable es que parte de esa sustitución, como ha ocurrido en Alemania, sea a través de gas natural. Y el gas natural sí que emite CO2. Por tanto, mantener abierta Almaraz contribuye más a descarbonizar la economía que cerrarla. Y la cuarta mentira es eso de que encarece el precio de la electricidad. En absoluto. Solo si hubiera una obligación de comprar el suministro eléctrico nuclear a un precio fijo, cabría pensar que en determinados contextos, cuando el kilovatio hora en el mercado se vende por debajo del precio al que tiene derecho a vender su electricidad las nucleares, solo en esos casos cabría pensar que lo encarece, pero es que no es así. La nuclear no puede dejar de producir y por tanto tiene que vender sus kilovatios hora al precio de mercado al que en ese momento se está vendiendo. Por tanto, la nuclear contribuye a bajar el precio, no a elevarlo. Al contrario, retirar generación eléctrica nuclear sí contribuye a elevar el precio si no se sustituye ese suministro de manera continua por otra fuente de generación tan estable y precio aceptante como la nuclear. Pero sigamos con el comunicado. El informe del Consejo de Seguridad Nuclear, en el que se basa buena parte de la decisión, reconoce constantes incumplimientos en materia de seguridad por parte de Iberdrola, Endesa y Naturgy. A ver, si te fías de lo que dijo el Consejo de Seguridad Nuclear, entonces deberás reconocer también que ese Consejo de Seguridad Nuclear, por unanimidad, recomendó prorrogar el cierre de Almaraz porque consideraba que cumplía con los requisitos adecuados de seguridad. Es verdad que lo hizo condicionado a que las eléctricas que gestionan Almaraz incrementen el personal de seguridad en la central, pero cumpliendo esa condición, consideraba que la operativa de Almaraz es segura. Con lo cual, lo que no puedes hacer es arrogarte la autoridad del Consejo de Seguridad Nuclear para lo que te interesa, las críticas que pueda haber hecho al funcionamiento de Almaraz, olvidándose de cuál ha sido su conclusión por unanimidad, que puede permanecer abierta. Sigamos con la carta de Sumar. Más aún, cada euro que nos gastamos en mantener con vida infraestructuras que deben cerrarse es un euro que no nos estamos gastando en impulsar nuestra seguridad, soberanía e independencia energética con energías renovables. Las renovables son la llave de nuestro futuro económico y energético. Dilapidar tiempo y dinero en infraestructuras que ya han cumplido su ciclo de vida útil es un desperdicio y una estafa a la ciudadanía. De nuevo, aquí hay varias mentiras encajonadas. La primera es que parece que haya una partida presupuestaria dirigida a invertir en Almaraz, de tal manera que si se invierte más dinero público en Almaraz, se invierte menos dinero público en renovables. Eso no es así. El capital que gestiona y mantiene Almaraz es capital privado, no público. Y las eléctricas seguirán invirtiendo en Almaraz mientras sea rentable y mientras el Estado prolongue su vida útil. Y a su vez seguirán invirtiendo en centrales renovables si estas son rentables. Como he dicho, en un contexto de demanda eléctrica creciente, no hay una rivalidad entre una nuclear ya instalada y las nuevas centrales renovables que puedan instalarse. Y la segunda mentira es eso de que las renovables sí garantizan nuestra soberanía energética y la nuclear no. ¿Qué pasa? ¿Que todos los componentes de las centrales eólicas o de las centrales fotovoltaicas los producimos internamente en España? Si nos bloquearan la importación de molinillos o de placas solares, ¿seríamos autosuficientes energéticamente? Pues no. Así que el argumento de que no producimos uranio, que podríamos producirlo de manera cara, pero podríamos producirlo, no es un argumento para negar la soberanía o independencia energética que nos puede proporcionar la nuclear frente a la que nos proporcionan las renovables. Seguimos. Las constantes concesiones al oligopolio energético implican que un sector clave sigue teniendo privilegios en vez de obligaciones. En vez de un Estado emprendedor que orienta y determina la inversión, tenemos un Estado sin margen de maniobra que no hace nada por recuperarla. Otra colección de falsedades. Primero, Sumar está reivindicando el Estado emprendedor, aquel que toma decisiones de política industrial activistamente. Pues bien, aquí está tomando una decisión de política industrial, alargar la vida útil de Almaraz.
¿Que no te gusta ese emprendimiento estatal? Ah, bueno, pues no haber reclamado un Estado emprendedor, porque eso también es el Estado emprendedor. El Estado emprendedor no es solo que se promuevan aquellas empresas, aquellos proyectos productivos industriales que a ti te gustan, es que el Estado oriente la actividad productivo empresarial, y aquí lo está haciendo, desde luego. También lo habría hecho decretando el cierre de Almaraz, pero manteniéndola abierta también está adoptando una decisión en ese sentido. Segundo, más oligopolio eléctrico vas a tener si cierras Almaraz que si la mantienes abierta. Porque Almaraz suma competencia. Si la cierras, estás restringiendo la competencia. Y en tercer lugar, eso que llamas oligopolio eléctrico, en el año 2019 pactó con el gobierno el cierre de Almaraz. Solo pidió su reapertura, o la prolongación del plazo de vida útil, durante el apagón eléctrico que justamente se produjo por el exceso de fragilidad de nuestra red eléctrica. Una fragilidad que las nucleares contribuyen a contrarrestar. Más. Es difícil entender que sigamos manteniendo infraestructuras obsoletas en vez de impulsar un presente solar con mayor soberanía, más democracia económica y política. Aquí ya están empezando a repetir todo lo que han dicho antes, no están aportando nada nuevo ni bueno. No podemos seguir el camino de la derecha y la extrema derecha, del lado de quien niega el cambio climático y quiere retrasar la transición energética lo más posible. Es un camino irresponsable y antieconómico. Hay alternativas en marcha más baratas, más seguras y democráticas. La nuclear ya es de extrema derecha, es decir, una fuente energética que contribuye a descarbonizar la economía, se ha convertido en una fuente energética negacionista del cambio climático y adscrita prácticamente a una ideología fascista. Fijaos el nivel de delirio que maneja esta gente. No solo eso, si es verdad que hay tecnologías mucho más baratas que las centrales nucleares, no hay problema. Conforme se vayan implantando, las nucleares dejarán de ser rentables y por tanto las eléctricas que las están explotando pedirán su cierre. Extender la vida útil no es una obligación de que Almaraz siga operando hasta el año 2030. Es un permiso a que siga haciéndolo mientras hacerlo sea rentable. Repito, si hay alternativas tecnológicas más baratas, Almaraz será desplazada competitivamente. No hace falta que la política se entrometa ahí. Todavía hay más. Lo que necesita Extremadura son políticas industriales del siglo XXI que generen empleo de calidad con planificación democrática, reequilibrio territorial e inversión pública. Dejando de lado que mantener abierta Almaraz no es incompatible con que el gobierno central destine inversión pública a Extremadura, no sé qué falacia del falso dilema se están montando ahí, recordemos que hace poco hubo unas elecciones autonómicas en Extremadura donde los partidos que reivindicaban mantener abierta Almaraz consiguieron una mayoría absoluta bastante holgada. 40 diputados PP y Vox versus 25 diputados PSOE y la extrema izquierda dentro de la que podríamos incluir a Sumar. Mucho hablar de democracia económica, de devolverle al pueblo la competencia de planificar la economía, y cuando el pueblo te vota que hay que mantener abierta Almaraz, le estás diciendo al pueblo que es un ignorante y que no se ha de meter en esos asuntos. ¿En qué quedamos? Y así concluye la carta. Por todo ello exigimos mantener el calendario de cierre acordado, mantener los impuestos aplicables al parque nuclear y exigir que las tasas cubran el coste real de la gestión de residuos y el desmantelamiento sin repercutirlo a la ciudadanía. Canalizar las inversiones hacia el almacenamiento y la integración de energías renovables, auditar las cuentas de Enresa y exigir transparencia en los precios de transferencia de las empresas verticalmente integradas, exigir responsabilidad subsidiaria directa a las empresas propietarias de las centrales y aprobar un plan de transición económica y productiva para el entorno de Almaraz que garantice la diversificación industrial. Bien, dejando de lado que algunas de estas propuestas son contradictorias, por ejemplo, exigen el cierre inmediato de Almaraz, pero al mismo tiempo quieren que la tasa sobre la energía nuclear cubra la totalidad del coste de su desmantelamiento. En la actualidad el fondo para cubrir ese coste está a medio dotar, y por tanto si cierras las nucleares y éstas dejan de pagar la tasa, no queda muy claro cómo se va a cubrir todo ese fondo. Dejando de lado esta contradicción, la pregunta política que me gustaría plantearles a los señores de Sumar, que se están indignando tanto por mantener abierta Almaraz hasta el año 2030, es la siguiente. Si don PSOE
su socio de gobierno, no hace nada de todo esto que le estáis exigiendo, incluso si hace lo contrario de lo que le estáis pidiendo, ¿vosotros qué vais a hacer? ¿Vais a romper el gobierno de coalición? ¿Vais a votar en contra de alguna ley en el Parlamento? ¿O simplemente vais a patalear mucho de cara a la galería, pero a la hora de la verdad, os vais a mantener cómodamente sentados en vuestros mullidos sillones ministeriales? Porque si esto último es lo que vais a hacer, que es en esencia lo que habéis venido haciendo durante toda la legislatura, Don PSOE ya os ha tomado la medida y por eso os toma como el pito del sereno.